Buenas tardes, mi nombre es Salomé Mías, pertenezco al grupo 5 y les voy a presentar los focos. Bueno, en primer lugar está el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal con borde parasternal derecho. En el segundo lugar está el pulmonar, que es el segundo espacio intercostal con borde parasternal izquierdo. El tricúspide se encuentra en el cuarto espacio intercostal con línea parasternal o borde external izquierdo inferior. El mitral se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular izquierda, y el aórtico, que se encuentra en la mitad del pulmonar, y el tricúspide del accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal con borde parasternal izquierdo. Buenas tardes, soy Jesús David Morales del grupo 5 y les voy a explicar el primer ruido cardíaco. Así se escucha el primer ruido. El primer ruido es un sonido protosistólico. Ocurre al inicio de la sístole ventricular. Es producido por el cierre abrupto de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y tricúspide. Cuando los ventrículos comienzan a contraerse, este cierre evita el reflujo de sangre hacia las aurículas y genera una vibración que se transmite a las estructuras cardíacas y torácicas, produciendo el sonido característico del ruido 1. Son Sebastián Restrepo, soy del grupo 5 y en este caso vamos a ver de qué trata el segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas semilunares, o sea, la válvula pulmonar y aórtica del corazón, claramente. Este ruido también es conocido como la diástole, y de este ruido se va a sufrir un desdoblamiento, como se conoce en la inspiración. Esto quiere decir que este ruido va a sufrir un pequeño cambio, como una onda, un crescendo, por decirlo de alguna manera, al momento de la inspiración. Esto no es patológico, esto es totalmente normal, o sea, es fisiológico. Y pues de ese ruido cardíaco se van a desprender lo que se conocen como, ahora sí, los soplos diastólicos, ya sea proto, meso, tele o lo diastólico. Y pues también corresponde a la despolarización de las aurículas. Y ya, muchas gracias. Hola, muy buenas noches. El día de hoy, en conjunto con Carlos Chávez y mi persona Nicolás González, vamos a hablarles sobre el tercer ruido. Somos del grupo 5, hay que aclarar. Entonces, vamos a empezar escuchando el tercer ruido. Listo, entonces para entender este tercer ruido cardíaco tenemos que aclarar que se ausculta en la fase protodiastólica, justo después del segundo ruido cardíaco. ¿Qué significa protodiastólica? Pues que inicia justo en la fase de diástole, durante la apertura de las válvulas tricúspide y mitral. El ruido 3, o pues el tercer ruido, es un sonido de baja intensidad. Como podemos escuchar, es muy bajito, se escucha una latencia muy baja, y este ruido es característico porque se ausculta de una mejor manera cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo, o sea, cuando está sentado o acostado en lateral izquierdo. Este sonido es provocado por la relajación pasiva del ventrículo asociada a un llenado de la diástole inicial rápido, o sea que en la fase de diástole se llena muy rápido ese ventrículo. Cuando las paredes ventriculares alcanzan su punto de máxima distensión, existe una desaceleración del flujo sanguíneo y una vibración de baja intensidad de los ventrículos, que precisamente esto origina el ruido 3. Bueno, este ruido se considera fisiológico en niños, en pacientes de menos de 30 años de edad que no presentan ningún otro síntoma de enfermedad cardíaca, y en mujeres que cursan el tercer trimestre del embarazo. Se escucha como mi compañero pues lo está haciendo en el video. Bueno, también cabe aclarar que es patológico en cuadros de insuficiencia cardíaca y insuficiencia mitral o tricúspidea. También se puede relacionar a enfermedades que ocasionan sobrecarga diastólica, ventricular, dilatación ventricular y disfunción sistólica. Bueno, también es importante mencionar que esta enfermedad pericárdica, como la pericarditis constructiva, el derrame pericárdico, también puede provocar un ruido 3. Hola, mi nombre es Karen Calderón y somos del grupo número 5 de laboratorio. Bueno, ahora bien les vamos a hablar sobre el cuarto ruido cardíaco, también llamado galope auricular. Se produce justo antes del primer ruido cardíaco. Bueno, está ubicado y se escucha mejor en el área del ápex del corazón, en la línea medio clavicular izquierda, en el quinto espacio intercostal, y se escucharía de esta forma.
Bueno, su mecanismo de producción en el ruido 4 se produce debido a la contracción auricular, cuando la aurícula fuerza sangre hacia un ventrículo no distensible o rígido, y ocurre antes de la sístole ventricular. Bueno, ahora bien, como causa fisiológica tenemos que el RD4 es muy raro en individuos sanos jóvenes, por ende es mucho más probable que se encuentre en personas de la tercera edad. La rigidez del ventrículo puede aumentar con la edad debido a la disminución de la elasticidad en el miocardio. Y como causas patológicas tenemos que generalmente estar relacionadas con condiciones que aumentan la rigidez del ventrículo, como hipertensión arterial, cardiomiopatía isquémica, cardiomiopatía hipertrófica, estenosis aórtica, miocardiopatía restrictiva y infarto del miocardio. Pueden ser las causales de la rigidez. La estenosis de la válvula aorta o estenosis aórtica es un tipo de enfermedad de la válvula cardíaca conocida como valvulopatía. Esta conlleva diferentes complicaciones como lo son la insuficiencia cardíaca, accidente cardiovascular, sangrado, coágulos de sangre o diversos tipos de arritmias. Continuamos con la descripción del soplo. Este se considera un soplo mesosistólico, eso significa que esa es la mitad de la sístole. Con las características de este tenemos que puede ser irradiado, o sea que también se podría escuchar llegando en el cuello, en la zona de las venas yugulares y en el apex del corazón. Otro detalle de este soplo es que se describe normalmente como en diamante, que tiene forma de crescendo, es decir, como que llega a un punto entre sístole y diástole donde se escucha con mayor fuerza, y luego decreciendo, que es cuando se empieza a escuchar con menor fuerza antes de llegar a la diástole, o sea, el segundo ruido. Ya, listo, entonces, y ahora un poquito de la fisiopatología. Estoy muy pegado. Entonces lo que pasa es que la válvula se va estrechando, por lo que al momento de abrirse la sangre va a tener un poco de dificultad para pasar, lo que va a causar que el ventrículo tenga que expulsar la sangre con una mayor fuerza, llegando incluso hasta presiones de 300 milímetros de mercurio para poder expulsar toda la sangre a la aorta, causando en un futuro hipertensión arterial y una hipertrofia del ventrículo izquierdo en este caso. Y ya, ahí es el soplo, pues así se escucha. Buenas noches, mi nombre es María Paula Guzmán del grupo 5 y hoy les voy a explicar la insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica es una afección en la que la válvula aórtica del corazón no se cierra correctamente, lo que permite que la sangre se escape de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la cámara del corazón que bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. La válvula aórtica es una de las 4 válvulas del corazón y estas válvulas cardíacas actúan como puertas que controlan el flujo de sangre a través del corazón. Cuando el corazón late, el ventrículo izquierdo se contrae y bombea sangre a través de la válvula aórtica hacia la aorta, la arteria principal que transporta sangre oxigenada al cuerpo. Luego, la válvula aórtica se cierra para evitar que la sangre fluya de regreso al ventrículo izquierdo. Bueno, ahora bien, yo soy Cari Calderón del grupo número 5 del laboratorio y les vamos a hablar sobre el soplo por estenosis pulmonar. Es un sonido cardíaco normal que se produce cuando la válvula pulmonar se estrecha, lo que dificulta el flujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones. Bueno, el soplo suele ser sistólico, lo que significa que se escucha más fuerte durante la sístole, o sea, cuando el ventrículo derecho se contrae para bombear sangre. El soplo puede ser leve, moderado o grave y dependiendo del grado del estrechamiento de la válvula. Ahora bien, como las 3 causas principales de fisiopatología de la estenosis pulmonar, tenemos que esa es una estenosis valvular pulmonar congénita, es la causa más común de estenosis pulmonar y se presenta desde el nacimiento. Otra sería la estenosis pulmonar subvalvular, en este caso el estrechamiento se produce justo debajo de la válvula pulmonar. Esta condición también puede ser congénita o adquirida generalmente como resultado de una enfermedad reumática. Y ya por último tenemos la estenosis supravalvular, que es lo contrario, esta se produce por encima de la válvula pulmonar y es la causa menos común de la estenosis pulmonar. Bueno, como patología tenemos que la estenosis pulmonar puede provocar diversas complicaciones como hipertrofia del ventrículo derecho, insuficiencia cardíaca derecha y cianosis. Y con respecto a la fisiopatología,
La fisiopatología del soplo por estenosis pulmonar se basa en el principio de Bernoulli, que es cuando la sangre fluye a través de un estrechamiento y la velocidad del flujo aumenta y la presión disminuye. Bueno, mi nombre es Camila Chávez Simona, pertenezco al grupo 5 del grupo de fisiología y en esta oportunidad voy a hablar sobre la fisiopatología de la estenosis mitral. Bueno, la estenosis mitral, para entender esta fisiopatología es importante entender que normalmente esta válvula mide aproximadamente de 4 a 6 centímetros cúbicos y cuando esta área mitral disminuye lo que es una esteniosis se produce una resistencia valvular hacia el vaciamiento de la aurícula izquierda. Bueno, hay que tener en cuenta que esta se presenta tanto si el paciente está en ritmo sinusal como también si está en un ritmo de fibrilación auricular y básicamente esta es causada por una calcificación de la válvula mitral, una fiebre reumática y una radioterapia, y esto se puede diagnosticar con una radioterapia de tórax. Listo, ahora como ya entendimos la fisiopatología, vamos a explicar cuál es el tipo de soplo característico de esa patología. Este ruido es un ruido mesodiastólico, que significa que se va a producir en la fase de diástole. Se va a escuchar mejor en una posición de cúbito lateral izquierdo, justo ubicando el apéndice del corazón, o sea, en el borde del corazón. Este ruido se produce debido precisamente a la calcificación o alguna otra patología, que lo que ocurre es un estrechamiento de la válvula mitral y eso pues va a hacer que el flujo sanguíneo produzca este sonido característico como podemos escuchar ahora mismo. Buenas tardes, soy Jesús David Rodenes, estoy con Salomé Muñoz, somos del grupo 5 y les voy a explicar qué es la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral es una afección cardíaca que se produce cuando la válvula mitral no cierra correctamente. Esto permite que la sangre se filtre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante el latido cardíaco. Cabe recalcar que este produce un soplo o lo sistólico, que quiere decir que se escucha durante todo el latido del corazón. Bueno, en las causas tenemos la fiebre reumática, el prolapso de la válvula mitral, la endocarditis infecciosa, la cardiomiopatía, el infarto de miocardio, el tejido cicatrizal en el corazón. Y como síntomas de esta insuficiencia mitral tenemos fatiga, dificultad para respirar, especialmente pues al hacer ejercicio o al acostarse, hinchazón en las piernas, los tobillos y los pies, tos, latidos cardíacos irregulares y dolor en el pecho. Digamos, con el ductus arterioso persistente, este se caracteriza porque es un soplo, como lo dice el nombre, persistente, o sea que es diastólico, es decir, que se puede escuchar durante toda la sístola y toda la diástole. Este se ubica por la comunicación que hay entre la arteria aórtica descendente y el tronco pulmonar, que la sangre siempre va a estar fluyendo continuamente en dicha zona. Y por último, que este se puede escuchar en cualquiera de los focos de auscultación. Listo, algo importante de esta enfermedad es que claramente es congénita. Esta se da porque el conducto arterioso pues no se cierra como lo hace normalmente ni el cierre fisiológico ni el cierre anatómico después del tiempo determinado, ya que pues antes de ese tiempo digamos que sí podría estar abierto, pero pues después se considera patológico. Esta es una enfermedad no cianógena, ya que a pesar de que mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada, digamos que no alcanza una hipoxemia tisular a tal nivel de poner a una persona cianótica. Entonces pues esos son los aspectos más importantes de la enfermedad. Y pues así se escucha eso. Buenas tardes, mi nombre es Salomé Muñoz y estoy con Jesús David Rodenes, pertenecemos al grupo 5 y les vamos a hablar de la comunicación interventricular. Este es un defecto cardíaco congénito que se produce cuando hay un orificio en la pared que separa los dos ventrículos del corazón y las dos cavidades inferiores que bombean sangre. Este pues se produce cuando el corazón del bebé se está desarrollando durante el embarazo y la pared muscular que separa el lado derecho y el lado izquierdo del corazón no se forma completamente, sino que forma uno o más orificios. Y pues este tamaño puede como variar. Pues acá aparece, se menciona el soplo. Bueno, está el ruido cardíaco. Este ruido es un soplo o lo sistólico, lo que significa que se escucha durante todo el ciclo cardíaco.
La comunicación interventricular produce varios síntomas como son la dificultad para respirar, la sudoración excesiva, el cansancio fácil, el crecimiento lento, las infecciones pulmonares y el color azulado de la piel, que es la cirrosis. En la fisiopatología tenemos que el tabique ventricular permite que la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo se mezcle con la sangre desoxigenada del ventrículo derecho. Esto produce un flujo sanguíneo anormal, en el cual aumenta el flujo sanguíneo a los pulmones. Eso se llama hiperflujo pulmonar, y aumenta la sobrecarga del volumen en el ventrículo izquierdo porque más sangre lo puede agrandar y debilitar. Buenas noches, mi nombre es María Paula Guzmán del grupo 5 y el día de hoy les voy a explicar la comunicación interauricular. Esta es un defecto cardíaco congénito que se presenta al nacer y se caracteriza por una abertura anormal en el tabique interauricular, la pared que separa las dos cámaras superiores del corazón, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Qué sucede en esta comunicación interauricular? En esta comunicación la sangre oxigenada va desde la aurícula izquierda y puede mezclarse con la sangre desoxigenada de la aurícula derecha a través de la abertura anormal. Esto puede hacer que la aurícula y el ventrículo derechos trabajen más de lo normal y que los pulmones reciban demasiada sangre. Algunos síntomas pueden ser fatiga, falta de aliento, dificultad para alimentarse y sudoración excesiva. Bueno, ahora bien, les vamos a hablar sobre la anomalía de Emmestein. Esta es una anomalía que se caracteriza por ser un soplo holosistólico de insuficiencia tricuspidea. Soy Catalina y somos del grupo 5. Este soplo se escucha mejor en el borde external inferior izquierdo y puede aumentar en intensidad con la inspiración, que se llamaría el signo de Rivero-Cavallo. Ahora bien, como fisiopatología de la anomalía de Emmestein tenemos que es una cardiopatía congénita que afecta la condición en la válvula tricúspide. En esta condición las valvas de la válvula tricúspide están desplazadas hacia el ventrículo derecho y se encuentran malformadas. Esto causa que la válvula no cierre adecuadamente, permitiendo que la sangre regrese del atrio derecho durante la sístole ventricular. Como la fisiopatología tenemos que la anomalía Emmestein incluye un desplazamiento apical de la válvula tricúspidea, atrio derecho dilatado, hipoplasia del ventrículo derecho y shunt de derecha a izquierda. Con respecto a síntomas y signos, tenemos cianosis, disnea, fatiga, palpitaciones. Durante las auscultaciones también se puede percibir un soplo holosistólico. Buenas noches, el día de hoy, en conjunto con Jaime José Chávez y mi persona Nicolás González, siendo del grupo 5, les vamos a hablar sobre tetralogía de Fallot, la fisiopatología, por qué se produce esto y el ruido del soplo característico de esta enfermedad. Para entender la tetralogía de Fallot, como el nombre lo dice, son 4 anomalías, 4 anomalías. Primero, para poder entenderlo, se va a producir una estenosis pulmonar infundibular. ¿Qué significa? Estrechamiento de la válvula del tronco pulmonar. Como ocurre este estrechamiento, puede ser subvalvular, valvular o supravalvular. ¿Por qué se produce el estrechamiento de la estenosis pulmonar? Debido al cabalgamiento aórtico, que es la segunda anomalía. Este cabalgamiento aórtico o de extraposición de la aorta es debido a un componente embriológico que la aorta se va a superponer a la estenosis, al tronco pulmonar, y por ende va a estrechar esta arteria. La tercera anomalía es debido precisamente a el cabalgamiento de la aorta. Se ha producido una comunicación interventricular, ya que la aorta está posicionada justo en medio de donde se va a cerrar el tabique ventricular, y por ende no se va a dar ese cierre definitivo. Como no se da el cierre definitivo, era una comunicación entre ambas sangres, la desoxigenada y la oxigenada, y esto va a producir la característica cianógena. Como el cuerpo es sabio y trata de compensar esta pérdida de oxígeno que hay a nivel sistémico, va a hipertrofiar el ventrículo derecho, o sea, va a agrandar el ventrículo, va a agrandar el componente cardíaco, miocardíaco, justo en las fibras cardíacas, para que esto haya una mayor presión
y ejerza mayor presión para que pueda conducir la sangre desoxigenada a los pulmones y se pueda oxigenar. Esas son las 4 anomalías y ahora vamos a pasar con el soplo. El soplo de por qué pasa esto. Listo. Bueno, para entender el soplo de la tetralogía de Fallot es importante que primero comprendamos que este soplo se da gracias a que es un soplo holosistólico. ¿Qué quiere decir que es un soplo holosistólico? Que se da en toda la fase del llenado sistólico. Lo que quiere decir es que se puede dar al inicio, a la mitad o al final de esta fase. También es importante resaltar que este ruido se da cuando se da el estrechamiento del tronco pulmonar, lo que pues puede generar también este ruido. Entonces el ruido lo vamos a escuchar así. El ruido se va a escuchar aquí y lo podemos escuchar así. Como podemos ver, este ruido se va a escuchar de una mejor manera cuando el paciente se le pone de cúbito lateral izquierdo, ya que va a estar en toda la base del corazón. Hola, muy buenas noches. El día de hoy les vamos a hablar sobre los soplos cardíacos y patologías asociadas a estos soplos. Me presento, soy Nicolás González, también está con Sebastián Restrepo y con Sebastián Verjales. Somos del grupo 5 y bueno, para empezar vamos a hablar sobre un soplo protosistólico. Este ruido protosistólico, como el nombre lo indica, inicia en la fase de la sístole, justo después del primer ruido. ¿Qué significa esto? Que es debido a diferentes afectaciones, como puede ser una insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral, puede ser debido también a una estenosis mitral o una estenosis tricuspidia, o incluso a una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, como podemos ver, estas patologías lo que hacen, por ejemplo, en la caso de la miocardiopatía, es que va a aumentar el flujo y esto va a ir de forma decreciendo. Entonces va a ocurrir justo en la fase inicial de la sístole. Con las estenosis o con las insuficiencias, más que todo con las estenosis, lo que ocurre es que no hay un cierre total de la válvula, y como no hay un cierre total de la válvula, se va a producir este ruido característico al inicio de la sístole. Ahora vamos a pasar con los otros ruidos. Ahora continuamos con el soplo mesosistólico, teniendo en cuenta que la enfermedad asociada más comúnmente a esto es la estenosis aórtica. Sucede entonces que en este tipo de soplo la fuerza de contracción ventricular es más potente, sobre todo en la mitad de la sístole, es decir, mesosistólico. Por tanto, por ejemplo, en el caso de la estenosis aórtica, cuando se halla esta mitad de la sístole, la fuerza ventricular es mayor, permitiendo que pase la sangre con dicha dificultad. Y de esta forma la sangre pasaría con dificultad, y eso es lo que lo hace mesosistólico. Bueno, ahora para pasar a los otros tres, entonces el siguiente es el soplo telesistólico. El soplo telesistólico es el que se da en la fase tardía o en la fase final de la sístole. Y en este caso se puede ver a una isquemia, un infarto capilar de válvula mitral o también una disfunción del mismo. Y por último, finalizando por el quinto, tenemos el soplo protodiastólico, que es justo en el segundo ruido, justo después del segundo ruido, en la fase temprana de la diástole, que sabemos que es la contracción auricular. Y pues en este caso las patologías que mayoritariamente o casi siempre causan un soplo protosistólico son la insuficiencia valvular, ya sea pulmonar o aórtica, y pues esos serían los soplos cardíacos. Gracias. Hola, buenas noches, mi nombre es José Restrepo, soy integrante del grupo 5 y esta noche, o bueno, la hora que lo vean, les voy a explicar el sistema linfático, sus estructuras y pues su circulación por todo el sistema. Entonces, para empezar, debemos saber que el sistema linfático es como el sistema de desagüe de todo nuestro cuerpo, como lo podemos ver aquí, que pues cubre desde la cabeza hasta los pies. Entonces, se considera como el sistema de desagüe de nuestro cuerpo que va a drenar exceso de líquido, ya sea líquido osmótico, líquido intersticial, cualquier clase de líquido junto con proteínas plasmáticas y otras cosas que no se necesiten o que ya no sean, pues que ya hayan cumplido con su vida útil, ¿no? Entonces, para la circulación de esto, las estructuras pues son las que voy a mencionar. Primero empezamos con los plexos linfáticos. Los plexos linfáticos pues los podemos también encontrar en todo el cuerpo, en especial pues en estas partes de acá. Y estos plexos linfáticos lo que van a hacer es, tienen una capa como unos capilares tan delgaditos que lo que van a hacer es facilitar
el paso del intersticio o de donde se encuentren a los plexos capilares en sí, para iniciar así la circulación y empezar su desagüe. Después de los plexos linfáticos tenemos los vasos linfáticos propiamente. Los vasos linfáticos ahora sí, son todas estas lineecitas que tenemos acá, todos estos son vasos linfáticos que pues van a transportar la linfa. ¿Qué es la linfa? Se tiene como un líquido transparente y un líquido hialino ligeramente amarillo, que ya sabemos que lo que trae exceso de líquidos y proteínas plasmáticas en su mayoría. Sabiendo esto, cuando los vasos linfáticos se anastomosan, por decirlo de alguna manera, van a formar los dos de los más importantes, que son el tronco linfático derecho, que es este de acá, el tronco linfático derecho y el tronco linfático izquierdo, los cuales van a ser responsables de drenar todo este líquido de los miembros superiores y cabeza, cuello y pues todo lo que tengan ellos contenidos. Listo, ya con los troncos vamos a pasar con los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos pues son todos estos punticos que vemos acá. Acá podemos ver que es donde más hay y pues es porque son lugares en donde el drenaje del líquido es más intenso. Pero entonces, ¿cuál es la función propia de los ganglios linfáticos? Drenar o filtrar el líquido que se va a expulsar. Y también servir de reservorio para células linfáticas. Listo, ya para terminar vamos a hablar también de las células o de los linfocitos. Tenemos linfocitos B y linfocitos C, que son de los más importantes, que van a ser responsables de defender al organismo contra patógenos, ya sea remediando respuestas inmediatas y poco específicas o respuestas lentas y más específicas, lo que se conoce como inmunidad innata e inmunidad adquirida. Listo, pasando por las células tenemos también los órganos linfoides. Los órganos linfoides se clasifican en dos, que son los primarios y los secundarios. Los primarios vendrían a ser el timo y la médula ósea, que pues en este caso no se ve, pero pues está en casi todos los huesos largos del cuerpo. Entonces, timo, médula ósea. La médula ósea va a ser la encargada de la creación de los linfocitos B y T y de la maduración de los B, mientras que el timo va a ser el encargado de la maduración de los linfocitos T. Y los secundarios, que es los más destacables, el vaso y las placas de Pella, que las placas de Pella son tejidos asociados a mucosa que se encuentran en los intestinos, que también, y también el apéndice, si se puede meter ahí. Esos son los tejidos más, digamos, más destacables, que también están, en este caso las placas de Pella asociadas a mucosa, que también ayudan al drenaje del sistema linfático y a la defensa pues también de nuestro organismo. Y pues ya finalmente, después de esta filtración, la linfa pasaría a las venas ya filtrada para proceder a su eliminación propia. ¿Y ya? Eso es todo, gracias. Buenas noches, soy José Grajales, hago parte del grupo 5, ¿sí? Y ahorita vamos a exponer sobre el drenaje venoso de nivel cefálico a caudal. Entonces se tiene en cuenta que por definición este sería el que lleva la sangre desoxigenada del cuerpo totalmente hacia la vena cava superior e inferior para posteriormente conectar con la aurícula derecha y así oxigenar la sangre en los pulmones. Su recorrido entonces es sistémico y estas se componen de dos capas, que sería la túnica interna o túnica externa o adventicia, con la característica de que no tienen músculo liso, por lo cual no pueden realizar vasoconstricción como las arterias. Entonces ahora, para explicarles el nivel cefálico a caudal, vamos a empezar de arriba hacia abajo, hacia cefálico. Podemos ver principalmente la estructura intermedia entre ambos hemisferios, que sería el seno sagital, que se encuentra detrás de las venas cerebrales que nos señala la anatomash, y vamos a ir descendiendo posteriormente. Entonces esto para nivel del cráneo. Continuamos entonces con la vena yugular interna y externa que se encuentra en el cuello, así que vena yugular interna, esta zona, vena yugular externa, esta de acá, teniendo en cuenta que se encuentra simétricamente a ambos lados del cuerpo. Se continúa la vena subclavia. Después de la vena subclavia, igualmente izquierda a derecha, se continúa la vena axilar, bajando por las venas de los brazos, específicamente del antebrazo. De este lado del hueso radial del radio se encontraría la vena radial, y del otro lado se encontraría la vena ulnar. Bueno, ahora nos regresamos a la zona torácica, nuevamente a la subclavia, teniendo en cuenta que se conectaría con la vena cava superior.
Descendiendo, la vena cava inferior, al menos hasta lo que más o menos se puede ver como a grandes rasgos en este anatomía, porque no se pueden ver absolutamente todas las venas. Continuamos con las venas ilíacas internas y externas que se encontrarían a nivel de la cadera, igualmente comparándolas por ejemplo con las venas yugulares, pues tienen una zona interna y una zona externa. A estas se les continúa con la vena femoral en los muslos, vena femoral izquierda-derecha, para finalmente continuar con las venas, y esta era la vena safena menor y la vena tibial, o nuevamente respectiva a los huesos. Por último, en el pie, la que se consideraría la vena más importante sería el arco venoso dorsal que se puede ver en la zona del pie. En esta ocasión les vamos a presentar el riego arterial. Mi nombre es Camillesi Chávez Simaná, pertenezco al tercer semestre de medicina y ahora me encuentro realizando el laboratorio del grupo 5. Y mi nombre es Icari Calderón. Bueno, para empezar con el riego arterial tenemos que tener en cuenta primero analizar la anatomía del arco aórtico respectivamente. Tenemos que esta arteria aorta da origen a las dos arterias coronarias, que en esta ocasión no se pueden ver, pero también es importante analizar el tronco brachiocefálico, el cual se subdivide en arteria subclavia, que es esta, y arteria carótida común derecha, que asciende a la cabeza y al cuello respectivamente. Bueno, también hay que tener en cuenta que siguiendo el arco aórtico nos encontraremos también con otra parte, que es el origen de la arteria carótida común izquierda, y también que esta va a dirigirse en dirección a la cabeza y cuello, y también tenemos seguida a esta la arteria subclavia izquierda, la cual también irriga la extremidad superior y también con cuello. Bueno, seguido a este, en dirección a la cabeza, las arterias carótidas comunes van a dividirse en carótidas externas que irrigan la estructura, las arterias carótidas comunes, que van a dividirse en dos, que son las carótidas externas y las carótidas internas. En este caso pues las tenemos a este nivel, las cuales van a vascularizar el encéfalo y finalizan en las ramas anteriores, pues que en este caso no se pueden observar muy bien, pero estas finalizan en las ramas anteriores del sistema arterial de la base del cerebro, conocido también como polígono de Wilson. Bueno, en la parte anterior del cuello, las dos arterias vertebrales lastimosamente no se alcanzan a observar muy bien, pero están a este nivel, originan las arterias, estas se originan de las arterias subclavias, como pueden verlas aquí. Esta es la arteria subclavia, esta es la otra arteria subclavia y esta es la arteria vertebral. Estas darán origen a las arterias, a la arteria basilar, la cual originarán las arterias cerebrales posterior, derecha e izquierda respectivamente, las cuales van a terminar originando la arteria cerebrosa superior. Bueno, la arteria subclavia toma un trayecto desde la región torácica, como podemos verlo, hacia la región axilar respectivamente, pasando a través del desfiladero torácico, que está a este punto, el cual es una región delimitada por los músculos escaleno anterior y medio. Estos están también, este desfiladero está también formado por la primera costilla y la clavícula respectivamente, que sería a este nivel. Bueno, esta arteria subclavia, a partir del margen de la primera costilla, pasa a ser denominada arteria axilar respectivamente, aquí en este punto, la cual originará a la arteria braquial. Que vendría siendo este punto. Bueno, ya para a nivel del codo, esta arteria braquial se va a dividir en dos, originando la arteria radial y cubital respectivamente.
esto, las cuales darán paso a formar los arcos palmares superficiales aquí a este punto y profundos, que a su vez darán paso a las arterias digitales propias, que son las que... Bueno, ahora bien vamos a hablar sobre las ramas del aorto abdominal, que como su nombre lo indica, dan irrigación a los órganos abdominales. Bueno, las primeras que encontramos en esta parte superior son las arterias que nacen debajo del diafragma, las cuales son la arteria frénica, que irriga la parte, como antes lo mencioné, la parte superior del diafragma. Debajo de esta debemos encontrar el tronco celíaco, que se divide en 3 ramas. Tenemos la arteria esplénica, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Bueno, debajo de este tronco celíaco se encuentra el origen de la arteria mesentérica superior, que es esa arteria mesentérica superior, que va a ser la encargada de irrigar todo el intestino delgado y una parte en el lado derecho del intestino grueso. También tenemos aquí las arterias renal derecha y la arteria mesentérica inferior. También en este lado vamos a encontrar casi no sé, pero tenemos las arterias gónadas. Bueno, ya debajo de ello algo que no mencioné anteriormente fue que la arteria mesentérica inferior es la encargada de irrigar el colon descendente, sigmoides y recto. Bueno, ya como tal, a nivel de la L4, un poco más abajo, vamos a encontrar que la aorta se bifurca. Entonces vamos a encontrar las arterias ilíacas común derecha e izquierda. Ahora bien, estas arterias ilíacas común derecha e izquierda a su vez se van a comenzar a dividir en arteria ilíaca externa y arteria ilíaca interna, ya sea derecha o izquierda. Bueno, las arterias ilíaca interna que quedan en esta parte, acá, la parte interna, son las encargadas de irrigar los órganos intrapélvicos y las paredes de la pelvis. Mientras que las arterias ilíacas externas, que están a este lado, se extienden hasta convertirse en la arteria femoral, que es toda esta larga. Bueno, hasta llegar, como se ve en esta parte, el canal de los aductores y son denominadas arterias popliteas. Bueno, aquí ya tenemos lo que es la arteria poplitea, que a su vez se bifurca originando la arteria tibial anterior, que está por acá, y el tronco tibio peroneo, que queda como por esta parte. Bueno, algo que cabe destacar es que la arteria tibial anterior acaba dando origen a la arteria dorsal del pie, que queda allá por acá, a la arteria dorsal del pie, como esta. Dorsal del pie. Y el tronco tibio peroneo es muy importante ya que da origen a 2 arterias, la arteria peronea y la arteria tibial posterior, como estas por acá. Bueno, ya como finalizando este tema, podemos concluir que todas las arterias del cuerpo acabarán su recorrido en arteriolas de menor tamaño y finalmente en capilares, donde tendrán un lugar el intercambio de gases y nutrientes. Ya a partir de aquí, pues se da inicio al sistema de retorno al corazón y al sistema venoso.